Bienvenidos a la segunda clase de este curso de lecturas sobre la historia de instituciones de encierro en la Argentina, siglos XIX y XX. Vamos a dar comienzo con esta clase a la unidad 2, el castigo en el antiguo régimen y en la primera mitad del siglo XIX. Esta unidad está compuesta por 3 clases. En la primera, que es esta, vamos a trabajar con las instituciones de encierro entre fines del antiguo régimen y comienzos de la vida independiente de nuestro país. Luego vamos a ver los cambios que traen aparejado la codificación penal y la sanción de la Constitución Nacional a partir de 1853. Y vamos a ver los primeros faros de modernización punitiva que fueron la Penitenciaría Nacional y la cárcel de Ushuaia. Por último, la tercera clase de esta unidad aborda una historia de la arquitectura penitenciaria a lo largo del siglo XIX. Hoy, sobre todo, vamos a trabajar con el texto, uno de los capítulos del libro de Abelardo Levalli, titulado Las cárceles argentinas de antaño, siglos XVIII y XIX, teoría y realidad. Ese subtítulo tiene que ver con algunas diferencias importantes que había entre las normas vigentes y la realidad de las cárceles. Esto es porque desde comienzos del siglo XIX, con la Revolución de Mayo y la sanción de garantías individuales, entre las cuales estaba la de una detención digna durante el proceso, bajo esa cláusula de las cárceles son para custodia y no para castigo, que es una norma que proviene del derecho romano y luego pasó al derecho castellano, indiano y finalmente al derecho patrio, hasta incluso llegar a la Constitución de 1853. El texto de Abelardo Levalli se pregunta y nos responde cómo era la cárcel antes de la reforma penitenciaria. Comprendemos como reforma penitenciaria a un proceso de cambios muy importante que se inició en Europa con la obra de John Howard y que tuvo como objetivo transformar las instituciones de encierro que existían hasta entonces en lugares más humanos y que no constituyera la detención en sí misma una tortura, sino que esos espacios fueran salubres y fueran humanos para quienes los habitaban. Entonces, en este capítulo, Abelardo Levalli se pregunta por esas cárceles, cómo eran esas cárceles de antaño del siglo XIX en la Argentina. Y bueno, él nos va a responder que en parte importante se parecían a las cárceles de antiguo régimen. Es decir, que eran instituciones que no habían sido diseñadas específicamente para funcionar como espacios de detención como pena principal, sino que sobre todo eran lugares de custodia. Entonces, para llegar a ese punto, el autor nos presenta toda una amplia gama de castigos que existían durante el antiguo régimen, entre los cuales la cárcel era una más, e incluso era una bastante secundaria. Los principales castigos del antiguo régimen eran el mayor de todos y el más grave, la pena capital, la pena de muerte, que era muy excepcionalmente utilizada, y sobre todo las penas corporales e infamantes, ¿no? Como los azotes o el destierro o la mutilación, que también en algunos puntos esas penas corporales se cruzaban con otro tipo de penas que eran las infamantes, que también solían actuar sobre el cuerpo de los penados, ¿no? También había penas pecuniarias y espirituales. Estas últimas controladas específicamente regidas por el derecho canónico. La principal función de la cárcel durante el antiguo régimen y buena parte del siglo XIX en la Argentina fue la de retener a los reos durante el proceso, es decir, la función de cárcel custodia. De ahí esa máxima que acabamos de mencionar, proveniente del derecho romano, de que la cárcel debía ser para custodiar a los hombres y no para castigarlos. Máxima que, como dijimos, llega hasta la Constitución de 1853. Sin embargo,
la cárcel no era solamente empleada como lugar de detención mientras duraba el proceso, sino también formaba parte de ese amplio abanico de penas que existían en el antiguo régimen. Es decir, también era empleada como castigo, pero sobre todo en el derecho canónico, ya que su fin no era la intimidación o la ejemplificación, sino la contrición y la penitencia del culpable por medio de su aislamiento. En algunos casos, la justicia ordinaria también aplicaba esta pena ante la potencial peligrosidad de un reo, pero ante todo para castigar faltas menores, ¿no? Eh, por último, Levalli resalta otras funciones de la pena que son las de coacción y la de corrección. La coacción era ante todo para los deudores, para compelerlos a pagar, o para quienes se negaban a cumplir una promesa de matrimonio, porque el matrimonio no consentido era nulo. Entonces, básicamente esa coacción tenía que ver con una forma de forzar el cumplimiento de compromisos, ya sean deudas o compromisos, como menciona el autor, de matrimonio. El fin correctivo, por otra parte, se aplicaba cuando la cárcel no era el producto de un proceso, sino que era mandada a cumplir por una persona que tenía potestad sobre otra. Es decir, por ejemplo, los padres podían enviar a sus hijos a la cárcel para que sean allí corregidos, en particular sobre todo las hijas mujeres. El marido también hacia su esposa podía enviarla a la cárcel para que fuera corregida ahí. El amo hacia su esclavo, el tutor hacia su pupilo. Es decir, personas que tenían potestad sobre otras podían enviar a la cárcel a esas personas para que fueran ahí corregidos. De ahí vienen las antiguas casas de corrección, que ante todo eran femeninas, ¿no? Ese es un poco el panorama que nos presenta Levalli en ese capítulo que hemos seleccionado para introducir este curso a su estudio teórico, ¿no? Porque la primera clase ustedes han visto aspectos historiográficos y teóricos en general. Este es un texto que ya aborda específicamente a través de un uso muy profundo de archivos, cómo funcionaban efectivamente las cárceles argentinas a lo largo del siglo XIX. Y en general se parecen mucho, ya que la cultura jurídica de la primera mitad del siglo XIX y de buena parte del siglo XIX en realidad tiene muchas continuidades con la cultura jurisdiccional, ¿sí? Con la cultura jurídica del antiguo régimen. Entre esas continuidades, el derecho penal es uno de donde más presente se encuentran esas formas antiguas de mantener el orden, de corregir y de castigar o perdonar según convenía al conjunto de los vecinos, ¿no? Evidentemente que se van produciendo cambios a lo largo del siglo XIX. Yo en particular los he estudiado en 3 provincias, que son la provincia de Santa Fe, de Córdoba y de Tucumán, donde vamos viendo cómo se producen algunos cambios sobre esos espacios de detención, influidos por el movimiento de la reforma penitenciaria, que es un movimiento global ya, que nace en Europa y se refuerza mucho en Norteamérica, pero que comienza a llegar de manera tan fuerte, como vamos a ver en la clase 4, que comienzan a hacerse algunos proyectos para construir esos espacios específicos para el cumplimiento de penas privativas de la libertad. Sin embargo, la idea de esta primera clase y como para que ustedes puedan conocer bien esta historia de las instituciones de encierro en la Argentina, es fundamental la lectura de Levalli para comprender esa primera mitad del siglo XIX y según las distintas provincias, porque cada provincia va a llevar adelante su propia reforma penitenciaria, eso lo vamos a ver también en este curso. Bueno, algunas mantienen esta forma de castigo durante más tiempo que otras. Algunas provincias lo mantienen durante más tiempo que otras. Decimos sobre todo la primera mitad del siglo XIX en general porque hay un momento trascendental en el cambio institucional del país y en el cambio de su cultura jurídica, que es la sanción de la Constitución Nacional de 1853. A partir de ese momento, comienzan a producirse cambios muy importantes al interior de las cárceles, a pesar de que no se llevaba a cabo una reforma profunda, sí se produjeron algunos cambios que fueron conduciendo a convertir a las cárceles en espacios que se adecuaran a la ley
que se adecuaran a nuestra Constitución en el aspecto de que las cárceles no debían ser para castigo, sino para custodia, ¿no? Y en ese sentido, comienzan a operarse cambios a partir de 1853 para, bueno, convertirlas en espacios más humanos, ¿no? Esto produjo que muchas cárceles fueran trasladadas del lugar. En general, la cárcel de antiguo régimen solía estar en el cabildo. Recuerden ustedes que esa cultura de antiguo régimen no tiene una división de poderes como tenemos en la actualidad, sino que esas distintas formas de poder están diseminadas en distintas instituciones y en distintos funcionarios. En general, ese poder público de castigar suele residir en los cabildos y durante un tiempo continuó de esa manera hasta que se construyeron nuevas cárceles o se las trasladaron de los cabildos. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, la principal cárcel fue la del cabildo hasta la apertura de la penitenciaría, la famosísima penitenciaría de Buenos Aires, en la década de 1870. ¿Sí? Hasta ahí dura esa cárcel del cabildo. Pero en otros lugares, como en Córdoba o como en Santa Fe, las cárceles de los cabildos son trasladadas hacia otros edificios, que en general fueron edificios con mucha seguridad, edificios fuertes, y en ambos casos, tanto en Santa Fe como en Córdoba, son movidos a los edificios de la aduana, que eran pequeñas fortificaciones, fortalezas, en los cuales, obviamente, salvando muchísimo las distancias, pequeñísimas bastillas, ¿no? Es decir, fortalezas en los cuales se podía asegurar ante todo la seguridad, que esa era una función importante de las cárceles, es decir, que no se escaparan los presos de ahí. Entonces, ese impulso constitucionalista contribuyó a modificar esas viejas cárceles de antaño, sobre todo revitalizando instituciones jurídicas de antiguo régimen. Curiosamente, la forma de asegurar que esas cárceles fueran un poco más humanas fue revitalizar las visitas de cárceles, que es una institución de antiguo régimen, y por otro lado, abolir un aspecto de las cárceles de antiguo régimen que era realmente perjudicial para los presos, que era el derecho de carcelaje. El derecho de carcelaje era el pago que tenían que hacer al salir de la cárcel los que hubieran estado presos. Entonces, realmente eso los condicionaba enormemente y hacía el paso por la cárcel algo mucho más sufriente, digamos, mucho más difícil, sobre todo para los que no podían pagarlo, ¿no? Entonces, la abolición del derecho de carcelaje es una de las medidas que comienzan a tomarse para transformar esas cárceles de antiguo régimen en espacios donde se respetaran ciertas garantías de los individuos. Luego de la reafirmación de los principios de sanidad y seguridad de las cárceles, de los que se llevan a cabo en la Constitución, se agudizan las críticas hacia esos espacios de reclusión en uso, ¿no? Esas cárceles de antaño. Los sectores dirigentes de estas recientemente inaugurada segunda mitad del siglo XIX, de esta Argentina constitucional, consideraron que el mal estado de las cárceles provenía de la falta de control de los agentes de gobierno y de las administraciones judiciales provinciales. Entonces, para solucionar los problemas de las cárceles, es que echaron mano de esa institución de antiguo régimen que había caído un poco en desuso durante la época del rosismo, que es la visita de cárceles. Es una institución de clemencia de gran importancia para la cultura jurídica tradicional, tanto por sus efectos prácticos como simbólicos. En tiempos del virreinato, la visita retroalimentaba lo que España denominó la economía de la gracia, es decir, la estrategia dual de castigar de manera ejemplificadora, pero excepcional, y perdonar con benevolencia continuamente. A fines del siglo XVIII, Beccaria concluyó que para imponer un sistema jurídico basado en una legalidad inexorable seguida al pie de la letra, algo completamente opuesto al antiguo régimen, pero al mismo tiempo fundamento indispensable del penitenciarismo,
era necesario neutralizar la función mediadora de los jueces y eliminar toda posibilidad de clemencia, dejando la indulgencia en manos del legislador. Es por eso que vamos a ver que otra práctica que se utilizaba para aliviar los problemas de las cárceles fue el indulto, el perdón. Y de hecho, en la próxima clase, cuando veamos los dos procesos codificadores de la Argentina, vamos a ver cómo ese perdón, que proviene del príncipe, de las potestades del príncipe, se mantiene en el primer código penal argentino. Y eso va en contra de las ideas penitenciarias, del penitenciarismo, ¿no? Que los vamos a trabajar sobre todo en las próximas clases. Entonces, para resumir un poco, esta primera mitad del siglo XIX en toda la Argentina y digamos casi hasta el final del siglo en muchas provincias, es de empleo de espacios de reclusión que no cumplen las funciones de lo que nosotros entendemos como cárcel hoy. Y la pena privativa de la libertad sigue siendo una pena secundaria. Ante todo, las cárceles son lugares de custodia. Vamos a ver que eso se va a comenzar a modificar a partir de fines del siglo XIX y de la construcción de espacios específicamente diseñados para funcionar como cárceles, es decir, como penitenciarías, ¿sí? Y ahí es que comienza lo que se denomina reforma penitenciaria. Básicamente, entonces, esto es lo que hay que tratar de atender en la lectura del texto de Abelardo Levalli, y ya vamos a continuar, ¿sí?, en la próxima clase con las transformaciones jurídicas que llevan a finalmente la puesta en marcha de la reforma penitenciaria en algunas provincias de la Argentina, ¿sí? Porque esa reforma penitenciaria en principio fue una obra provincial. Cada provincia lo hacía por el sencillo hecho de que no había todavía una administración nacional de los espacios de reclusión. Entonces, eso recién va a comenzar a tomar forma, una administración del castigo a nivel nacional, con la capitalización de Buenos Aires en 1880. Pero eso ya nos queda para la próxima unidad. Así que vamos a dejar por aquí y en la próxima clase continuamos con la codificación penal y los primeros faros de modernización punitiva en la Argentina, que fueron la Penitenciaría de Buenos Aires y la cárcel de Ushuaia.